Las 2 de la tarde, 28 minutos, continuamos con todos los detalles de la actualidad política a través de Telemedellín Radio. Estábamos hablando inicialmente de todo lo que tiene que ver con el desfile de precandidatos presidenciales que se ha visto por estos días en el departamento de Antioquia, precandidatos presidenciales de todos los colores, de todas las índoles, de todos los pensamientos. Son entre 29 y 30 los que están en este momento recorriendo el país, y pues ahora vamos a pasar con la parte de los invitados. Les habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales que hoy nos estarían acompañando la senadora Paola Holguín del Centro Democrático y el señor Juan Espinal, quien aparte de ser el asesor de la senadora, pues está ahora también como precandidato, no, se me pegó ya la palabra, está ahora como candidato a la Cámara de Representantes, y la senadora pues nos dieron una noticia, porque hasta hace poco no se sabía si iba nuevamente a aspirar o no al Senado de la República, y ya nos han dicho que sí, que va nuevamente a aspirar. Senadora Paola Holguín, buenas tardes, gracias por estar en Actualidad Política. Buenas tardes, muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, y bueno, yo creo que este es de los años electorales más complejos y con mayor número de candidatos. Lo que está pasando en Colombia ahora con el tema presidencial es casi una locura. Claro que sí. Saludamos también a Juan Espinal, ex asesor de Corantioquia, exfuncionario de la Alcaldía de Medellín. Trabajó también en su momento con la Alcaldía del Peñol, fue secretario de gobierno, alcalde encargado, hijo ilustre de Jericó. Este es de los del carril jericuano, ¿no? Sí, jericuano. Juan, gracias por estar en Actualidad Política, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a la mesa de trabajo, y bueno, muy contento de estar en este importante programa de Actualidad Política. Y como dice la senadora, realmente el panorama político todos los días se mueve y se acelera de forma impresionante, y acá firmes trabajando por el departamento y por la patria al lado de la senadora Paola Holguín. No, muchísimas gracias. Senadora, decía usted algo que me llamó la atención, y esta es una jornada donde hay demasiados candidatos y precandidatos. Lo hablábamos hace unos minutos con Fernando, que digamos a uno como que le queda la duda de no se sabe qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso, ¿cierto? Digamos bueno en el sentido de que uno dice, hombre, todavía hay mucho quien le llame la atención, todavía hay muchas opciones para que la gente escoja, pero también puede ser contraproducente en el sentido de que la gente termina casi que enloqueciéndose, porque bueno, entonces yo cómo hago para escucharle las propuestas a tantos. Sí, yo creo que se enloquecen primero por el tema de tiempo, es que escuchar propuestas presidenciales de 30, de 29 candidatos es una locura. Los medios también, y lo hemos estado viendo, porque hacen foros y ningún foro puede llevar a los 30. Entonces la gente termina escuchando los que yo no sé cuál será el criterio que utilizan, pues los medios pueden llevar a los foros presidenciales. Pero hay otra cosa que a mí me llamaba la atención y me parece más peligrosa, y es que muchos candidatos que evidentemente pertenecen a partidos se estén lanzando por firmas, porque eso puede ser una especie de, no digamos que trampa, pero sí tiene un tema para analizar, y es cuando uno hace campaña por firmas, uno puede empezar la campaña 3 meses antes, y esa es una campaña que no está lo suficientemente reglamentada en temas de topes y publicidad, entonces tienes una ventaja. Pero además, es ahí lo que le llama a uno la atención es porque niegan al partido. Es que hay personas que evidentemente son de un partido, han militado en ese partido, y uno no entiende por qué ahora, que yo creo que eso también es resultado de algo que está evidente en las encuestas, y es la percepción tan negativa que los colombianos están teniendo de los partidos políticos. En la reforma política, por ejemplo, que se está tramitando, ¿se contempla alguna regulación para ese proceso de firmas, algún tipo de imposición? No, es que usted es de partido, esto es para Movimientos Ciudadanos, ¿eso se ha pensado? En la reforma no está. Yo he sido crítica de la reforma por varias cosas. La primera, porque la metieron por fast track y ese no fue un tema de discusión en La Habana. La segunda es porque yo creo que es inoportuna y es inoperante, porque es una reforma política que no toca los temas de fondo estructurales que se tienen que reformar, porque evidentemente Colombia necesita una reforma política y electoral. Pero además se hace a menos de un año de elecciones, es que ya en marzo tenemos elección de Congreso, en mayo elección presidencial, entonces yo creo que además de inconveniente es muy inoportuno el momento en que se está planteando esa reforma. Y temas como ese de reglamentar
quienes pueden o no correr por firmas no aparecen dentro de la reforma. Y ese es un tema que a mí me viene llamando la atención de tiempo atrás, porque ya había sucedido que personas que uno sabía que ya tenían garantizado un aval de partido, empezaban por firmas para poder hacer campaña antes. Claro. Eso, discúlpeme, Oscar, porque le quiero preguntar al candidato a la Cámara de Representantes si esta explosión de candidatos presidenciales no está finalmente ahogando a quienes hoy tienen que mostrar su candidatura para Senado y Cámara, porque es que eso es en marzo. O sea, ya se acabó agosto, por si no sabían, hoy termina. O sea, ya empezaron los meses del BRE, que eso ya todo sabe a buñuelo y natilla, y ustedes tienen prácticamente 6 meses para hacer campaña. Muy poco tiempo. Y todo el mundo anda pues con esa explosión de candidatos presidenciales concentrados en eso. Si hay espacio para que la gente tome una decisión consciente, hombre, yo voy a votar por esta persona para Cámara. Mire, lo primero es que uno siempre en las campañas ve que la mayoría de los ciudadanos en los últimos 15 días toman la decisión por quién votar. Y si bien en esta contienda electoral la campaña a la presidencia de la República se aceleró de forma sorprendente, cada uno de los aspirantes al Congreso de la República pues también tenemos la capacidad y la responsabilidad de mostrarnos a los electores. Y por ejemplo, nuestro partido, el Centro Democrático, que es un partido que ha venido trabajando en estos años con firmeza, con coherencia, realizando un trabajo disciplinado en el Congreso de la República, pues ha sido bien importante para todas las personas que están buscando ser avalados por el partido. Se dice que hay alrededor de 60 aspirantes por el Centro Democrático. Nosotros tenemos plazo de inscribirnos hasta el 30 de septiembre, pero uno también ve que nuestro partido está concentrado en acompañar a los 5 precandidatos a la presidencia, todos los que somos aspirantes al Congreso de la República, y también venimos de forma permanente haciendo un trabajo. Entonces yo creo que si bien se han prendido todos los reflectores sobre los precandidatos a la presidencia de la República, la opinión pública, a los que nos gusta la política, a los empresarios, somos los que hoy estamos opinando sobre el panorama político, porque realmente la ciudadanía todavía está muy alejada del panorama político que vamos a vivir en el 2018, y eso es lo que tenemos que hacer: trabajar, salir a la calle, hablar con la ciudadanía, visitar nuestros municipios y mostrar nuestra propuesta como partido. Bueno, senadora y Juan, por supuesto, hablábamos ahora con Fernando y se ha, digamos, también expuesto en diferentes escenarios que, aunque no debería ser lo ideal, pero en este momento el tema de la paz se está convirtiendo como en ese caballito de batalla de todas las candidaturas, independientemente de cuál es la corriente y la posición política que tenga el candidato. El caballito de batalla porque bien sea que apruebe y que apoye los acuerdos que hubo con las FARC, o bien sea porque no los comparta, como es el caso del Centro Democrático. Digamos, ¿cómo hacer, senadora y Juan, ustedes dos que están como candidatos en este momento, para pues que finalmente el electorado y el pueblo colombiano también tenga otras opciones y también pueda escuchar otras propuestas en otros temas? Porque es que en este momento Colombia no solamente está hecha del tema de la paz, aquí hay una cantidad de necesidades sociales, el solo conflicto que se nos puede venir con Venezuela si no le prestamos atención a ese asunto. Aquí hay mucho de qué hablar y por qué trabajar. Sí, yo creo que hay varias cosas. La primera es, nosotros como partido en este momento estamos desarrollando 2 actividades que son importantes. Uno se llama Foros por Colombia. De esos foros llevamos casi 15 ya, son foros que duran un día entero, se hacen en ciudades determinadas con temas determinados y es un panel de expertos y los precandidatos presidenciales, porque nosotros estamos tratando de elaborar una plataforma única a partir de las mejores propuestas de los candidatos por tema. Y otra cosa que estamos haciendo son las maratones democráticas, que son en un solo día, se hacen 2 o 3 foros en la calle, en lugares públicos con la ciudadanía para debatir también temas importantes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Mire, el tema de La Habana no deja de ser importante por las implicaciones que tiene económicas e institucionales, porque esto viene marcado por un problema muy grave de fondo, que es la ilegalidad y la ilegitimidad de un proceso que se impuso a pesar de que la ciudadanía dijo no en las urnas. Entonces no deja de ser tema por las implicaciones tan grandes que tiene, además porque dentro del mismo acuerdo se establece que ese sería el marco
en el cual tendrían que funcionar los próximos 3 presidentes de Colombia. Sí. Y establece además que eso sería parte de la Constitución y establece además que el tema fiscal estaría supeditado a esos acuerdos. Entonces, por eso sigue siendo un tema de fondo. Pero cuando uno se va a la calle encuentra que el tema económico y de empleo y el tema de salud hoy es un dolor de cabeza, es un tema fundamental para los colombianos. Y el país va a tener que dar el debate sobre esos temas y el país va a tener que plantear soluciones. Mire, Colombia viene con un tema muy grave en lo económico, no solo por la caída del PIB, sino por la caída de la inversión, tanto nacional como extranjera, por el problema que tenemos de caída de exportaciones e importaciones, por la desconfianza cada vez más creciente de los empresarios que pararon la inversión y de los ciudadanos que no consumen. Eso es lo que le preocupa a la gente en la calle. Eso le preocupa a la gente de la calle. Mire, hoy la angustia de la gente de la calle es, nos acabaron con la reforma tributaria, el IVA del 19% nos bajó la capacidad de consumo. El problema de la gente en la calle es qué vamos a hacer cuando los hospitales están anunciando que cierran camas. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que dar también el debate, porque Colombia hoy tiene que discutir todos los temas de fondo, el tema agrícola, el problema tan grave que hay con la seguridad jurídica frente a las tierras, que si no hay seguridad en las tierras tampoco van a invertir en el campo. Entonces hay un montón de temas y yo creo que el compromiso que tendríamos que tener serios todos los partidos y nosotros así lo estamos asumiendo, es que el debate se dé sobre todos esos temas que hoy le angustian a la ciudadanía. Que, por cierto, están un poco olvidados de cuenta del proceso que parece nunca terminar. La polarización pero ¿sabe qué es lo más grave de este tema? Por ejemplo, cuando se habla de la polarización, yo creo que hay polarización cuando hay cuando están casi miti-miti. Aquí hay un 70 y pico, 80% que no está de acuerdo con la implementación de los acuerdos. Y así históricamente, año tras año, lo ha dicho las encuestas. Y hay una cosa importante y es, mire, Colombia le tiene que perder miedo a que exista debate democrático argumentado. Colombia no estaba enseñada a una oposición tan fuerte en el Congreso, porque generalmente los partidos de oposición eran muy pequeños, y hoy... Y los demás estaban en la coalición y los demás todos eran coalición de gobierno. Hoy hay una bancada de un solo partido, que es el Centro Democrático, que es mi partido, con 20 de 100 senadores en oposición. Entonces, a veces la gente se asusta un poco, nosotros no le podemos tener miedo a eso. Las democracias fuertes se han construido con procesos de oposición fuerte. Lo que pasa es que aquí, desde la época del Frente Nacional, donde se decidió que se dividían entre 2 partidos, los más fuertes y tradicionales, los puestos, eso hizo que se bajara también la capacidad de confrontación y de oposición dialéctica, democrática, que enriquece las democracias. Entonces, hoy que eso está pasando, todo mundo es espantado diciendo la polarización, no. Hoy hay un debate democrático muy fuerte, pero es un debate democrático que tenemos que hacer que se haga cada vez más argumentado, con mayor nivel de debate, porque el problema es cuando se cae en ese macartismo de amigo de la paz y amigo de la guerra y con descalificaciones que no vienen al caso. O sea, aquí lo que hay que hacer es tener la madurez y la capacidad democrática para debatir los que están de acuerdo y los que no. Y hablando de esa madurez democrática y de esa capacidad democrática, ¿ya ustedes están preparados? Pues porque, obviamente, si están de candidatos es porque tienen toda la intención de llegar, usted al Senado y usted a la Cámara, Juan, ¿ya están preparados para estar allí compartiendo las curules con los exmilitantes de las FARC? Justamente al finalizar esta semana se espera conocer el listado de quienes estarán ocupando esas curules, son 16 curules. Sí, por ahora parece que van Iván Márquez, Catatumbo, Álape, creo que le ofrecieron a René Higuita también. Le hicieron la invitación, pero no él no ha dicho si sí o no. Está en Guarni ocupado entrenando arqueros, no ha dado respuesta. Pero sabe, a mí qué me preocupa, no es si nosotros estamos preparados o no, porque de hecho hoy tenemos que soportar muchas veces la infamia de los 3 voceros que están allí. Yo les cuento anécdotas como esta. Un día en pleno debate nos gritaron a nosotros que éramos unos paramilitares que habíamos llegado con motosierra. Ese es el nivel de debate de voceros de la FARC que hay hoy en el Senado. Y otro se ofuscó mucho porque ellos iban a intervenir siempre que interviene la FARC. Yo me retiro porque yo no los reconozco como interlocutores válidos por una cosa muy simple, porque no entregaron los niños, no entregaron todas las armas, no entregaron la plata, yo no les creo.
cuando han hecho un proceso donde no han cumplido con nada. Entonces yo me retiro y cuando ellos terminan de hablar ingreso. Hicimos eso en una plenaria, con tan mala suerte para ellos que se pidió verificación de quórum y no pudieron intervenir. Y se me acerca el vocero de la FARC y me dice, no, pues tan democrática, dañando el quórum para que no podamos hablar. Pues que ellos aprendan que en democracia es así, no como lo hacían ellos poniendo bomba y matando alcaldes y concejales y gobernadores. No, en democracia uno daña el quórum si no quiere que hablen, y es válido. Y eso es parte del juego democrático. No es democrático como lo hacen ellos, poniendo bomba, declarando objetivo militar como lo hacen conmigo desde 2010. Pero para uno es muy difícil, porque además estas son personas que no han purgado penas, que han cometido delitos atroces y de lesa humanidad, y que en un momento donde tiene tanta ilegitimidad o una percepción tan negativa de instituciones como el Congreso, poco ayuda a la democracia que sentemos criminales en el Congreso. Escuchemos a Juan, que lo veo muy pensativo, Está que pero se además habla. lo veo tomando notas. Mejor dicho, preparémonos para que nos va el resto del programa pues con la intervención de Juan. Mire, yo creo que hoy Colombia enfrenta una crisis de representatividad y de institucionalidad grave. Y los congresistas de la Unidad Nacional han abandonado la ciudadanía por entregarse a los intereses de Juan Manuel Santos. En el 2010, el Congreso de la República tenía una imagen favorable del 45% versus desfavorable del 44%. Y hoy la imagen desfavorable del Congreso de la República es del 76% y una imagen favorable del 18%. Casi lo alcanza la favorabilidad de las FARC, que está en el 16%, y que cuando el presidente Uribe dejó la presidencia de la República, la dejó en el 1%. Entonces, uno, como dice Oscar, nos tenemos que preparar muy duro y estudiar muchísimo para ir a representar a toda la ciudadanía, porque el próximo Congreso de la República se va a tener que ir a enfrentar a estos señores de las FARC, que no fueron a la cárcel, que cometieron delitos de lesa humanidad, que violaron, que reclutaron niños y que van a ir a posar en el Congreso de la República a legislar en nombre de los ciudadanos de nuestra patria. Ese análisis no termina por perjudicar a los mismos partidos como el Centro Democrático, a ustedes como candidatos, porque la decisión puede ser no escoger bien, sino simplemente no participar. Dirá el ciudadano de a pie, dirá, bueno, si eso es como está, si ese es el panorama, pues entonces no votemos. Mire, yo creo que hoy la ciudadanía está inquieta como estuvo inquieta en el 2002 cuando fue elegido el presidente Uribe. Nosotros nos mantenemos en la calle, hablando con la gente, escuchando a todas las personas, uribistas y no uribistas. Es que nosotros vamos a representar a los 49 millones de colombianos y a todos los antioqueños desde la Cámara de Representantes. Y esa es nuestra misión como políticos. Y tenemos que trabajar en la representatividad, es porque, como decía la senadora Paola, uno tiene que ir a la calle a escuchar las verdaderas inquietudes y los verdaderos problemas. Y hoy en la agenda pública del país está el tema de la paz. Hoy en la agenda pública del país está la venida de su santidad. Hoy en la agenda pública del país está el tema de la presidencia de la República. Pero nosotros no podemos abandonar realmente las debilidades y las situaciones y los problemas de la ciudadanía, que es en la calle donde realmente ellos escuchan. El tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la economía. Esta mañana estaba con un amigo que lo he denominado mi profesor de economía, estudiando 2 horas, y me estaba explicando la situación económica, llegó a hacer un doctorado en Francia, y de la situación y de la caída y la percepción del mal crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia. Uno ve como las empresas, ejemplo, lo que anuncia el doctor Arturo Calle la semana pasada del despido masivo de 400 personas, 500 personas del Banco de Bogotá, y no son personas, detrás de ellos hay una familia y hay unas responsabilidades que estas personas quedan sin empleo. Entonces realmente uno lo que tiene que hacer es trabajar en la calle, recuperar realmente la confianza en la institucionalidad. Yo nunca había sido candidato y es el primer ejercicio que lo hago y lo estoy haciendo con toda la pasión, con toda la tranquilidad, con toda la altura, porque uno llega a los municipios y a uno lo ven político, ¿cierto? La mala percepción y la desconfianza que hay en los políticos, y yo creo que ahí hay una gran oportunidad, y nuestro partido ha dado ejemplo en eso, como el único partido de oposición al gobierno. Nosotros tenemos realmente hoy autoridad moral para ir a hablarle a la ciudadanía, que defendimos la venta de la no venta de Isagen, que nos opusimos rotundamente desde el Congreso de la República, nuestra bancada, a la reforma tributaria que realmente ha afectado tanto la economía y el consumo que afecta a todos los colombianos. Pero yo no quiero decir una cosa cortica
porque lo que dice el doctor Fernando es muy importante, y es, ahora el reto es... ¿Cuál es el doctor Fernando, este? Ahí me clavó el doctor, pero bueno, yo se lo hace. Viniendo de la doctora Paola. Y es una cosa, ¿cómo hacer para que el ciudadano, en vez de desmotivarse en este escenario tan adverso, porque además ya no es solamente la política. No, es la justicia. Es de la justicia. Es de todas las instituciones, toda la institucionalidad. Nuestra obligación como políticos es informar, formar y movilizar a la opinión pública, porque lo que más daño nos haría ahora es la parálisis. O permitir que populismos lleguen al poder, como sucedió en otros países en momentos de crisis de institucionalidad y de corrupción y de falta de credibilidad. Alguien me decía que es muy parecido el escenario colombiano de hoy al de Venezuela antes del primer levantamiento de Chávez. Es exactamente igual. Mire, yo ayer tuve la oportunidad de entrevistarme con uno de los magistrados que nombró la Asamblea Nacional y que tuvo que salir por la persecución. Hoy los magistrados están, unos en Chile, unos en México, en Estados Unidos, en Colombia hay 6 de los magistrados. Ellos van a empezar a sesionar como tribunal de manera virtual desde el exilio, y me decía que lo que más lo asustaba era llegar a Colombia y ver que estábamos exactamente en la misma coyuntura que llevó a Chávez al poder, y que él sentía que los colombianos estábamos igual que ellos hace 15 o 20 años diciendo, ellos decían Venezuela no es Cuba y los colombianos dicen Colombia no es Venezuela. Hay un reto grande que tienen ustedes también en el Centro Democrático y quienes se han declarado de oposición, y es en el caso hipotético que llegue a la presidencia de la República el próximo año, iniciaría en el año 2019, un presidente que haya estado en contra del proceso de paz o de los diálogos con la guerrilla. ¿Cómo va a ser para asumir ese tema? Yo escuchaba en alguna oportunidad al presidente Juan Manuel Santos y él decía, el presidente que llegue, independientemente de que le gusten o no los acuerdos, los tendrá que seguir implementando o le va a volver a entregar las almas a la guerrilla para que se vuelvan para el monte a Hay unos compromisos. delinquir. Exacto, hay unos compromisos. ¿Cómo se han preparado ustedes desde el Centro Democrático, senadora y Juan, para asumir ese reto? Porque sin duda es un reto. Yo creo que varias cosas. La primera es, hoy uno de los debates que está viviendo la Corte Constitucional es si este fue un acuerdo entre el gobierno y la FARC o el Estado y la FARC. Ese es un debate que todavía está abierto. Pero adicionalmente, Juan Manuel Santos lo que no cuenta es que en este proceso se han hecho tantas cosas ilegítimas e ilegales que hoy están demandadas. Nosotros, por ejemplo, el día de ayer, toda la bancada encabezada por el senador Fernando Araujo de Cartagena, demandamos ante la Corte Internacional los acuerdos porque se burlaron del plebiscito. Es que el plebiscito fue claro, ganó el no. En democracia se gana hasta por un voto, porque muchos han tratado de decir, no, es que no ganó es que el margen es muy pequeño. No, es que en democracia gana el que gana, por un voto, por 10, por 1000, por los que sean, gana, y él no ganó. La otra cosa es que los congresistas que supuestamente avalaron el acuerdo prevaricaron, y yo lo he dicho muchas veces y así lo denuncié, porque es que el Congreso de la República tiene unas facultades claras en la Constitución y en la Ley Quinta, y en ninguna parte dice que nosotros podamos refrendar acuerdos de paz. Además, miren esta paradoja jurídica. Santos y la FARC se comprometieron, y así dicen los acuerdos y en el documento de los Llanos de Yarí, que se implementaban los acuerdos si eran refrendados positivamente por el pueblo. Sí. Y el pueblo dijo no. Y ellos lo que hicieron fue que a través de una proposición, que es lo más pequeño jurídicamente, lo de menos valor jurídico que hace un Congreso, a través de una proposición, supuestamente el Congreso refrendó los acuerdos. Miren qué arbitrariedad. Un Congreso, además, donde el 80% de los congresistas estaban con el sí, ni siquiera tenían la capacidad de representar a los del no. Queda claro entonces que en la plataforma del Centro Democrático una de las propuestas es reevaluar los acuerdos. En eso estamos claros. Mire, el guerrillero raso, desmovilización, desarme y reinserción, pero quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel. Tenemos que revisar el tema de participación política, tienen que entregar los menores reclutados, la información de la lista de 700 personas secuestradas y desaparecidas con las que se comprometió la FARC. Todo eso se va a evaluar si nosotros llegamos.